de que en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos día a día, gracias, todo lo que nos rodea al día a día, siempre se muestra un nivel de madurez, crecimiento o un nivel que marca un estándar, ¿cierto? En todo nosotros vamos a ver que hay una medición, hay un nivel, hay un tope, hay un crecimiento, hay un estándar de hacia dónde queremos llegar. Y uno de esos ejemplos en el mundo natural podemos mencionar cuando empieza la concepción de un bebé, desde las etapas del óvulo hacia el parto, hay niveles. Y usted se va a dar cuenta en ese nivel cuando el médico dice, está en la semana tal, está desarrollándose tal. De igual manera, cuando estamos en ese periodo de escolaridad, hay un inicio, gracias. Hay un inicio. Empieza el inicio educativo de ese niño en su etapa de infante. Empieza también hasta que llega a un nivel de estudio superior. También vemos en nuestra vida profesional, logramos y queremos alcanzar un objetivo. Llegamos a una empresa, los que primera vez llegan no tienen la experiencia, pero no se quedan ahí. Hay un crecimiento, hay un estándar, hay un desarrollo, hasta que llegan a niveles como supervisores o incluso dueños de ciertas empresas. Y a veces naturalmente pensamos que hasta ahí llega todo. Pues en lo natural ciertamente nos quedamos conformes porque llegamos al estándar donde nosotros queríamos llegar. Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual la palabra habla de una medida, de un nivel de ese hombre perfecto que habla la palabra. Sin embargo, cuando nosotros empezamos este nivel de crecimiento o esta vida espiritual, nosotros no podemos pensar igual que cuando pensábamos en lo secular. No podemos pensar de que conocimos a Jesús, experimentamos a Jesús, venimos a una iglesia, estamos creciendo y ya. No. En este punto nosotros tenemos que aclarar o tenemos que entender o tenemos que reconocer en esta mañana que en el mundo espiritual no hay un stop. Es un crecimiento constante, diario, y pregúnteme hasta cuándo va a llegar esto. Hasta cuando Cristo venga. ¿Y qué está pasando hoy? Veamos qué está pasando en el mundo hoy, cuando nosotros pensamos de que ya nuestro nivel de espiritualidad la hemos alcanzado. Pasa que el enemigo se aprovecha. Pasa que empezamos a hacer cosas que no están dentro de ese crecimiento, porque como nosotros mismos estamos poniendo un alto, nosotros mismos estamos deteniendo el crecimiento, nosotros mismos estamos poniendo en nuestra mente que ya alcanzamos, entonces Satanás se aprovecha de eso. Y hay resultados negativos en esto. Hay resultados de enfriamiento. Hay resultados que muchas veces nos apartamos. Muchas veces nos descuidamos, muchas veces quitamos la posición de Dios y de su palabra en nosotros para poner otras prioridades, y donde ahí empieza una distorsión del crecimiento de esa plenitud que Dios nos está hablando. Si en este momento yo le dijera a usted que se pusiera a analizar cómo fue ese primer encuentro con Jesús, cómo sucedió, cómo surgió, si fue producto de una situación fuerte o si fue producto de que ya tenía esa necesidad en su vida. Sea la situación que fuera, nosotros tenemos que entender que no podemos quedarnos allí. Solo en la experiencia de conocer a un Jesús vivo, solo la experiencia de que Jesús llegó en el momento de mi vida que yo más lo necesitaba. Solo en el momento en que yo decido de dejar que Jesús haga en mi vida, pero yo no hago nada por eso. Nosotros tenemos que tener la convicción
de que en el momento que Cristo llegó a nuestras vidas, hay algo más. Sigue algo más, no se detiene. Y vemos la vida de Jesús, que fue en que el Padre mandó acá a la tierra, y Jesús no vino solo y no trabajó solo y no hizo las cosas solo. Si usted se fija en la palabra, Jesús empezó a buscar sus discípulos. Ahora, ¿para qué si él lo podía hacer todo? ¿Cuál era la finalidad de que Jesús preparara a sus discípulos para seguir haciendo la obra de él? Porque hoy en día Jesús preparó a un grupo, preparó a unos apóstoles, preparó, les enseñó, los capacitó, y ellos siguieron el trabajo cuando ya Jesús tenía que partir. Hoy, en la actualidad, Dios prepara hombres y mujeres, los capacita para que usted y yo sigamos en ese crecimiento. Amén. Pero no piense que esto nada más es cuestión de trabajo del pastor o del maestro. Todos tenemos la capacidad de recibir la preparación para seguir preparando a otros. Vemos que Jesús nos da el ejemplo máximo de preparación y de enseñanza. Vemos que dice la Biblia en esto de la preparación. Palabras que el mismo Jesús nos dio. Dice, en la actualidad a nivel del mundo entero está la formación vigente a través de líderes, maestros y pastores llenos del Espíritu de Dios y de la palabra. Una palabra no adulterada para ayudarnos a alcanzar el alto nivel de crecimiento. Un alto nivel de crecimiento. Pero si nosotros vemos, no es responsabilidad solamente de recibir la enseñanza, sino que nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa enseñanza? A veces nosotros queremos echar culpas a lo externo si no nos examinamos nosotros en lo interno. A veces tenemos expresiones como esta: el culto hoy estuvo frío. No sé, como que la hermana de la alabanza no se preparó. Como que el pastor hoy no se preparó. Y había un ambiente así como triste, como melancólico. Mira, amado, esto no es cuestión de lo que usted ve acá arriba, esto es cuestión de lo que usted sienta. En la actitud con que usted viene. ¿Para qué usted vino acá? ¿Qué vinimos a buscar? ¿Qué vinimos a recibir? ¿Y con qué nos vamos? ¿Y qué hacemos después que nos vamos? Porque es fácil venir, tomar este tiempo y decirle, como decía nuestra hermana Ligia antes, venir y hacer y tomar la actitud correcta, hacer la demanda. ¿Qué quiero que Dios me diga? ¿Qué quiere que el Señor haga? Que yo cambie, que yo entregue. Entonces nosotros no es cuestión de que si el pastor se preparó, y créame que usted tiene un pastor, se lo digo, y un pastor que come palabra para traerle a usted palabra y no adulterada. Y es un hombre de Dios que en su corazón está el deseo del crecimiento de una iglesia. Y es el deseo de nosotros que nosotros podamos poner en práctica su palabra. Y no solamente el pastor, cada uno de los que nos ayudan a enseñar la palabra en este lugar. Tienen ese compromiso, ese deseo de seguir formando un pueblo a la medida de Dios, a la plenitud de Dios. Vamos a estar leyendo 2 de Pedro 1:3. Nueva traducción viviente, por favor. 2 de Pedro 1:3, nueva traducción viviente. Vamos a ver si terminamos hasta donde el Señor nos ayude. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria
y excelencia. Dice que nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Quiere decir esto que no tenemos excusas, porque ya Él nos los ha dado todo. Nos ha dado la bendición de tener un pastor que nos enseña la palabra sencilla, clara y profunda. Tenemos la bendición de tener un lugar donde congregarnos y recibir esa palabra. Tenemos la bendición de tener un cuerpo de Cristo que se llena de amor para enseñarnos en un momento dado. Todas son bendiciones que ya Dios nos las ha dado, porque no es cuestión solamente de una persona, es cuestión de toda la iglesia en general. Leamos Mateo 13:31. Nueva traducción viviente, sí. Ok. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de toda semilla, pero se convierte en planta más grande del huerto, crece hasta llegar a un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Mire que aquí está haciendo la referencia de qué tan pequeñita es esa semilla, pero qué tan grande y fuerte se convierte al final. Pues nosotros somos esa semillita, que tenemos que crecer y fortalecernos hasta llegar a ese nivel donde otros se acerquen a nosotros a recibir lo que nosotros tenemos. Nosotros somos ese árbol fuerte y maduro en donde nosotros cada día nos arraigamos más y profundizamos más en su palabra. Pero no solamente arraigarnos y profundizarnos para el conocimiento de ella, sino para que ella sea efectiva en nuestras vidas, efectiva en nuestros hijos, efectiva en lo que nos rodea y efectiva hacia los de afuera. Que vean la gente en nosotros en realidad ese crecimiento y esa madurez. Que la gente vea en nosotros y tenga la facilidad y tengan esa convicción de decir, ¿sabe qué? Esa persona tiene algo especial que me puede bendecir a mí. Pero ¿sabe lo que está pasando hoy en día? Que nosotros estamos en el pensamiento de que ya llegamos. Y créame, iglesia, que si nosotros tenemos el pensamiento de que ya llegamos, las bendiciones no se van a seguir acrecentando. Gracias. Cuando usted pone un alto y el crecimiento se detiene, si vamos a hablar en el ámbito del cuerpo humano, llega la desnutrición. Y la desnutrición es por falta de buenos nutrientes en el cuerpo. Si nosotros espiritualmente ponemos un alto en nuestro crecimiento, ¿qué va a pasar? Llega la desnutrición y hay falta de proteínas, vitaminas y todo lo que el cuerpo requiere para seguir en un crecimiento fuerte. El Señor pone en mi corazón, ¿sabe qué? Vendrán tiempos donde la iglesia pensará que ya están en un estándar que no hay necesidad de seguir creciendo. Y el Señor me decía, es necesario que la iglesia sepa que todavía no hemos llegado a esos estándares, que todavía no se ha llegado al momento de decir hasta aquí llegué, porque eso no va a llegar. ¿Sabe usted eso? Eso no va a llegar. Si usted pensaba eso, eso no va a llegar. Eso va a llegar cuando Cristo venga. Porque dice la palabra que el nivel perfecto. Si yo le pregunto a usted que hemos llegado al nivel perfecto, usted tiene que ser sincero conmigo, no lo hemos llegado. Entonces, si no hemos llegado a ese nivel perfecto, no podemos poner un alto al crecimiento. No podemos decir, ya llegué, ya estoy bien, qué chévere, gracias Señor, gracias por la salvación, gracias por la salud, gracias por lo que me has dado y listo, hasta ahí llegó todo. Por eso que el Padre está interesado en que el crecimiento de la iglesia no se detenga. Porque estamos viviendo tiempos tan difíciles y vendrán tiempos aún más difíciles donde el Satanás quiere poner en la mente del creyente que ya lo hemos alcanzado todo. Y si Satanás empieza a engañarnos en la mente
de que nosotros ya hemos alcanzado el estándar de Dios, créame que muchas cosas se van a ver peores de las que estamos viendo en el pueblo de Dios. ¿Y por qué usted dice, pastora, que no hemos llegado? Porque estamos en una tierra imperfecta, lidiando con gente que todos los días pasan cosas, con pensamientos diferentes, hasta en nuestras propias familias. Amén. Pensamientos en nuestras familias que usted dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y usted dice, pero yo sí. Y empieza el asunto. Cuando venimos a ver, el asunto se ha acrecentado tanto que uno está en China y el otro está en Japón. Y venimos a la iglesia. Y hacemos ver que nada está pasando. Y las cosas se siguen acrecentando. Y empieza Satanás a poner orgullo. Y empieza Satanás a poner división. Y empieza Satanás a mantener la mente en ese tipo de basura. Por eso le digo, iglesia, no hemos llegado. No hemos llegado. Estamos apenas empezando. Y es necesario que nosotros entendamos que la única forma en que nosotros lleguemos a esa plenitud es haciendo y obedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Haciendo y obedeciendo, atendiendo y escuchando lo que Dios nos ha dicho. Aleluya, gracias Jesús. Usted puede decirle algo a la persona que tiene a su lado, no se entretenga, que Dios está hablando. Porque a veces estamos aquí, estamos allá dejando la paila donde la dejé y los frijoles en agua y nos fuimos. Nos fuimos. ¿Cuál debe ser nuestra meta final? Madurar en el Señor hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. En la madurez no existe barreras. Es una frontera infinita de crecimiento que será hasta que nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesús. Nuestra estándar de medida para madurar es reconociendo cada día que nos parecemos más y más a Él. Es reconociendo. Si usted ve que hay cosas en nuestras vidas que están muy lejos de lo que es Jesús, yo creo que es el momento de hacer como dice el pastor, retroalimentarse, ¿no? La sangre de Cristo. Es el momento que nosotros tenemos que examinarnos y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué pienso así, camino así, hablo así, visto así y vivo así? Y empezar a tomar ese ejemplo de la palabra en Jesús y preguntarme, ¿realmente me parezco a ti, Jesús? Y cuando tú miras sobre que Jesús era un hombre perdonador, pero a mí me cuesta perdonar, entonces ahí yo tengo que decir, Señor, todavía me falta más. Pero cuando vemos un Jesús que le gustaba compartir la palabra, que le gustaba enseñar la palabra a otros, y yo analizo, Señor, ¿yo saco tiempo para eso? ¿Yo tengo tiempo para enseñarle a otro? ¿O solamente estoy concentrado en mis deberes? E incluso, ¿sacaré yo tiempo para enseñarle a mis hijos tu voluntad, tu palabra? Entonces si nos examinamos y decimos que la respuesta es negativa, entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que decirle, Señor, yo necesito ser más como tú. Yo necesito seguir creciendo al nivel tuyo. Yo necesito cambiar cosas en mi vida y necesito ponerlas en orden porque estamos en tiempo donde Satanás se está aprovechando. El Señor me decía en estos días con mis nietos,
Una experiencia que no había tenido yo. Mis nietos ya tienen 8, 9, 5. Ajá. Y yo en mi tiempo de oración e intimidad con Dios, el Señor me decía, les confieso, yo no soy chiquillera. El abuelo sí, yo no. Y el Señor me decía, ¿qué tú le vas a dejar a tus nietos el día que ya tú no estés? Y yo me puse a meditar. Y yo dije, Yo, Señor, ¿cómo así? ¿Qué herencia le vas a dejar a tus nietos cuando ya tú no estés? Y Él me decía, yo quiero que tú a los 3 les des una herencia. Pero no se trata de dinero. Se trata de que tú le dejes a ellos algo que lo marque en su vida para siempre. Y yo, Señor, ¿cómo es esto? Y me dice, yo quiero que te siembres en ellos y le enseñes quién soy yo. Y a veces, y en ese momento entró así como la parte humana y yo le decía, Señor, pero si ellos tienen sus padres, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Y el Señor me decía, lo que sus padres hagan es una cosa y lo que te estoy mandando a hacer a ti es otra. Y yo le dije, Señor, no se hable más, lo voy a hacer. Y recordé que cuando yo era niña, una vecina, era como una vereda, casa aquí, casa acá, y la vereda en el centro, y la vecina venía de casa en casa pidiendo a los niños para llevarlos a la iglesia. Y yo nunca, mi mamá nunca, nosotros nunca, decíamos éramos católicos, pero nunca practicábamos ninguna religión. Y yo recuerdo que cuando la vecina venía donde mi mamá a pedir permiso para llevarme a la iglesia, una iglesia evangélica, porque yo sé que es evangélica, porque todavía existe Templo de la Felicidad en Pan de Azúcar. Y yo me iba con la vecina, yo no entendía nada. Yo iba y comía galletita y culé y cortaba figuritas, eso era todo lo que yo hacía. Estaba chiquita, es lo que recuerdo. Y yo le compartía a mi hija qué tanto marca la persona en la vida de un niño que nunca más se le olvida. Y miren que yo no conocía de Dios, no conocía la palabra, no conocía nada, pero yo me quedé con eso. Y yo le decía, Señor, si yo tengo que marcar de una forma diferente que los padres a la vida de mis nietos, yo lo voy a hacer. Y esto nos enseña, iglesia, de que a veces nosotros nos concentramos tanto en nuestras propias cosas, en nuestros propios compromisos, en nuestros propios quehaceres, que cuando, como decía el hermano Damaso el domingo, el jueves, que cuando el joven llega o cuando el niño llega a enseñarte una nota, a enseñarte un boletín o a enseñarte algo que logró, somos tan fríos que nosotros le decimos, ay, está bonito ya, y le viramos la cara. ¿Por qué? Porque estamos tan enredados y tan ocupados que no le prestamos atención al crecimiento de nuestros propios hijos. Tenemos que tener discernimiento espiritual de lo que Satanás está usando en este tiempo. Satanás está utilizando el sistema para ahogarnos a nosotros los adultos. Ay, sí, pero perdóneme, pastora, pero es que yo tengo que trabajar. Nadie está diciendo lo contrario. Trabajemos, pero demos una milla más cuando lleguemos a casa y atendamos a nuestros hijos. Trabajemos, estudiemos, pero demos una milla más, aunque usted sus ojos se le estén cayendo del sueño, del cansancio, pero vaya donde su hijo y pregúntele cómo le fue. Atiéndalo, ámelo, enséñele la palabra. No se concentre solamente en que el niño gane un 5. No se concentre solo que el niño tenga su
su área cultural en la escuela, porque también es eso. Nos aferramos tanto a lo que el niño haga, lo que el niño haga, lo que el niño haga en la parte secular, pero entonces, ¿qué está haciendo el niño en la parte espiritual? ¿Dónde está ese crecimiento? Créame, amado padre, amado hijo, que si usted estanca su crecimiento, su niño también estará estancado. Y aquí hay una corriente que Satanás está utilizando en este tiempo. Si Satanás dice, si estanco al padre, estanco al hijo. Y si se estanca al hijo, son presas fáciles para Satanás. Porque usted está en su trabajo, concentrado en su trabajo, y Satanás está viendo cómo dañarle la vida a nuestros hijos. En el colegio, en el transporte o donde esté. Con las amistades que no sabemos porque usted no está en la escuela. Con las influencias que usted no sabemos porque usted no está en la escuela. Entonces yo pregunto, ¿por qué darle la facilidad al sistema y al diablo en este tiempo cuando nosotros tenemos el control en nuestros hogares? Es ahora, es el momento, no es el después. No espere graduarse para entonces atender a su hijo. No espere que las cosas pasen para entonces correr a atender a su hijo. Se vendrán cosas peores, iglesia. Se vendrán cosas peores. ¿Cuántas veces usted se sienta a orar con su hijo? Seamos honestos. No me conteste. ¿Cuántas veces usted se sienta a orar con su hijo, con su hija? Pero no una oración legalista, mecánica, trichada. No. Si una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es que los padres estamos enseñando mal a nuestros hijos. ¿En qué sentido? Que le estamos enseñando a venir a una iglesia. Nosotros no estamos para enseñarle a nuestros hijos a venir a una iglesia. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Jesús dio su vida por ellos y que Jesús los ama al punto que nosotros tenemos que amarlo a Él también. Ese es el error que cometemos. Mueve, párate, vístete, hay que ir al culto, hay que ir a la iglesia, mecánicamente. Y dice el niño, pero mamá, yo no quiero ir al culto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la forma en que lo hacemos. Mecánicamente. Entonces yo creo que si el Señor nos está hablando en esta mañana, es para que tomemos medidas y empecemos a hacer cambios, tanto en mi pensamiento, mi crecimiento y en el de mi familia. Recuerde que nuestros hijos son prestados y vamos a dar cuenta a nuestro Padre qué hicimos con ellos. Nuestra meta final es parecernos más y más a Cristo. No a mi manera, sino a la manera de Dios. No en mis creencias, sino en lo que la palabra dice. No en mi cultura, sino en lo que ya Dios destinó que pudiéramos nosotros sembrar en ellos. Tenemos que tener tiempo de oración constante en este tiempo que estamos viviendo. Romanos 12:11, nueva versión internacional. Qué silencio. ¿Por qué cuando yo predico siempre hay tanto silencio? Denle un aplauso a Jesús en esta mañana. Fuerte, porque el Señor siempre nos habla a tiempo. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el favor que da el Espíritu. Siguiente. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Escuche eso. Nunca dejen de ser diligentes. Eso quiere decir que se presentarán las oportunidades para que nosotros perdamos el hilo de la dirección que donde el Señor nos está poniendo. Entonces nosotros como
hijos, hijas, conocedoras de una palabra, conocedoras de un propósito, conocedores de un reino, tenemos que mantener la diligencia recto, sin desviarnos, ni para la izquierda ni para la derecha, rectos. Perseveren en la oración. ¿Sabe usted que estamos en tiempo donde ni siquiera sacamos tiempo para orar? Se lo digo por experiencia. Suena el reloj, 6, 6:30, 5, 5:30. Y usted sabe lo primero que vemos: el celular. No lo voy a generalizar. Y Satanás es tan astuto. Me acuerdo esa obra de teatro que hicimos con el celular, que cómo dominaba ahí el asunto. Satanás es tan astuto que nada más usted lo abrió para ver el reloj y usted queda en las redes sociales. Y cuando usted viene a ver, ya son las 9 de la mañana. Y cuando ya usted viene a ver, se le fue el tiempo de oración. Y cuando usted viene a ver, ya hizo todos los compromisos del día. Y cuando usted regresó a la casa, entonces tiene que seguir haciendo que si la lavada, que si el almuerzo del día siguiente, que si el lonche, que si no sé qué, que no sé qué. Cuando usted viene a ver, ya tiene sueño y se acuesta a dormir. Se acabó el día. ¿Y dónde estuvo el tiempo de oración? ¿O hacemos esto? Suena el reloj. Nos paramos, nos metemos a la ducha. Padre, gracias, Señor, por este día que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque yo sé que tú me guardas, porque tú me bendices, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y nos fuimos. Sí, esa es la moda que hay ahora. ¿Y sabe por qué viene el enfriamiento espiritual? Porque no oramos. Porque estamos cayendo en un sistema de velocidades, de que no hay tiempo para nada, de que no nos alcanza el tiempo. Y ciertamente los tiempos se están cortando. Ya hoy es 21 de septiembre. Eso fue así, se fue el mes. Y cuando viene a ver, ya se acabó el año. Y usted sabe lo más triste, que mientras más rápido se van los tiempos, más agotados nos sentimos, físicamente y mentalmente. Y entonces nos paramos así. Bueno, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo me paro así, Señor, ya amaneció, Señor. Yo busco mi esquina y yo, Señor, te necesito. Y ahí recargo. Si nosotros no recargamos, cuando venga la tempestad, nos va a arrastrar. Constantes en la oración. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Satanás no está jugando. Todo, me decía una persona, yo no ni abro el Instagram porque ya desde que lo abro, no sé cuántos carros volteados, no sé cuántos muertos baleados, yo no sé, todo lo que se ve en las redes sociales ahora mismo es muerte, accidente y destrucción. Ya no hay necesidad de periódico. Antes decíamos, yo no voy a comprar periódico porque es cosa mala. Ahora nada más en los equipos ya lo están diciendo. Entonces tenemos que estar constante en la oración, firmes en la oración, buscando cada día ese crecimiento en nuestras vidas. Siempre mantener ese nivel de crecimiento en nuestras vidas. Veamos qué dice Efesios 4:13. En la 60, por favor. Verso 13, 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es esa unidad de la fe? ¿Qué es la unidad de la fe? Yo tengo que pararme y plantarme
por lo que Dios ya dijo, no por lo que yo crea y lo que yo piense. Yo tengo que llegar a ese nivel de fe, de que si Dios dijo algo, yo lo creo. De que si Dios dijo que va a hacer algo en el pueblo de Dios, yo lo creo, lo sostengo y me uno a esa fe. La iglesia tiene que estar unida a esa fe. No podemos estar desconectados a lo que Dios dijo. Tenemos que estar unidos a lo que ya Dios dijo. Declarar lo que ya Dios dijo. Y hay una frase que a nosotros muchas veces nos cuesta. Yo sé que nos cuesta, pero tenemos que hacer, no sé, el Señor nos ayude. A veces nos concentramos tanto en el diagnóstico que nos da el médico que nos olvidamos de lo que ya Él dijo. O sea, ponemos por mentiroso a Dios, porque Él dice que ya se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Y no estamos diciendo que no vamos a pasar por situaciones de salud. Yo las he pasado y diagnósticos bastante delicados. Que he visto la cara del médico diciéndome un diagnóstico y yo, mientras él habla, yo estoy anulando. Pero lastimosamente estamos en tiempo y yo creo que ese es por falta muchas veces de tener la unidad en la fe, falta de oración, falta de hablar lo que Dios dice. A veces caemos en el juego de Satanás que nos da un diagnóstico y nosotros nos paramos en ese diagnóstico y anulamos lo que Dios dice. Tenemos que anular eso, hermanos. Tenemos que cancelar ese estilo de pensar, esa forma de pensar. Le estamos dando al enemigo que agarre a la iglesia como quiera agarrarla. Y vuelvo y les digo, no es que yo no he vivido por situaciones difíciles. No hace mucho pasé por un diagnóstico fuerte. Y sí sentí los síntomas, y sí sentí el dolor, y sí sentí la situación. Pero yo le dije, Señor, yo no puedo servirte así. Señor, yo creo en lo que tú dijiste, no en lo que dice la ciencia. Yo creo y me paro en esa promesa. Yo creo y me paro en esa palabra. Hermano, y fue una lucha día a día, segundo a segundo. Y no solamente con un diagnóstico, sino con mi mente. Y en mi mente me decía, vas a quedar así, vas a quedar así, vas a quedar así. Y todos se van a burlar de ti porque tú declaras que tienes un Dios sanador y mira cómo estás. Y yo decía, Señor, no, yo te creo a ti. Y aunque yo sienta esto, y aunque mis ojos vean esto, yo te veo a ti. Y yo te creo a ti. Que lloraba, sí. Que me preocupé, sí. Soy humana. Pero más que eso, yo me paré en la palabra y yo le dije, Señor, no acepto esto. Y cuando el diablo me decía, se van a burlar en la iglesia de ti. Y llegó un evangelismo. Recuerdo yo que teníamos un evangelismo. Yo estaba mal, mi cuerpo no me respondía. Y yo le decía, Señor, yo necesito ir a ese evangelismo porque yo tengo un Dios sanador. Yo no puedo decirle a la gente que hay un Jesús sanador cuando yo no puedo mover mi cuerpo. Y fue una lucha constante. Yo le decía, Señor, para tal fecha yo necesito ir a ese evangelismo. Y se llegó el día y yo vine al evangelismo. Y aunque no pude salir, yo me quedé ahí orando. Y yo le dije a mi esposo, yo voy a estar, pero yo me quedo y yo sigo orando. Entonces no podemos pararnos en lo que la ciencia diga, lo que el médico diga, lo que la gente diga. No podemos quedarnos estacionados ahí. Tenemos que crecer en la palabra, tenemos que creer en la palabra, tenemos que pararnos en la palabra, tenemos que decir lo que la palabra dice. Porque si no lo hacemos, el diablo nos va a agarrar de pelota, iglesia. Gracias a Dios y a la perseverancia y a la fe y a la actitud correcta, yo le digo carácter, al carácter correcto de un hijo de Dios, yo sé que ya yo vencí. Yo sé que ya yo vencí. Porque aunque la ciencia diga que es una enfermedad hasta que te mueras, yo digo que es una salud hasta que Cristo venga. Dale un aplauso a Jesús si le vas a dar. Y
Yo le motivo, iglesia, yo le sé que vendrán cosas a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestras familias, yo lo sé. No vamos a esconder eso. Pero yo le pido en el nombre de Jesús que cuando usted reciba algo, usted se acuerde de lo que Dios dijo. Y agarre ese diagnóstico, pero para ponerlo en oración. Con nombre y apellido. Así como ellos son buenos diciendo los diagnósticos todos raros ahí. Bueno, entonces usted lo agarra con nombre y apellido y usted lo pone en oración. Señor, yo anulo esto, yo cancelo esto y yo declaro lo que tu palabra dice. Que ya tú me sanaste. Que yo soy más que vencedora. Que tus hijos, Señor, tú los pusiste en posición de reino, de herencia. Yo me paro en esa posición de herencia. ¿Cómo dice el pastor? Que nos tenemos que morir. Bueno, nos vamos a morir, sí. En un momento dado nos vamos a morir. Pero que en el último suspiro yo siga declarando: Él es mi sanador, Él es mi Padre, Él es mi amado. Y no le demos lugar al enemigo en otras cosas. Nosotros tenemos que ser conscientes de a quién le servimos, para quién vivimos y para qué Dios nos ha preparado. No nos ha preparado solamente para estar en un lugar, en un domingo, desde 10 de la mañana en adelante. Llegamos a nuestros hogares, seguimos nuestras actividades. No, Dios nos ha preparado para que nosotros sigamos haciendo el trabajo de Dios en la tierra. Pero si la gente ve que nosotros no actuamos conforme a la palabra, creo que no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó hacer. Nos corresponde a nosotros guiar hacia la luz de la palabra. Nos corresponde a nosotros vivir conforme a la palabra. Nos corresponde a nosotros ser testigos del poder de Dios a los que aún no lo han visto. Nos corresponde a nosotros mostrar que la felicidad y el gozo no se encuentran en la circunstancia, se encuentra en la palabra dentro de nosotros. Que nuestros hijos vean que hay un crecimiento en todos los aspectos de nuestras vidas. Que nuestros hijos vean que mamá y papá son ejemplo de oración, de intimidad, de búsqueda. Que mamá y papá antes gritaban, ahora no gritan, ahora oran. Y hay muchas situaciones en nuestras vidas que tenemos que seguir madurando, muchas. Y el Señor en esta mañana nos insta a que podamos nosotros seguir moldeando, cambiando, estructurando, para que nosotros podamos llegar a ese nivel que Dios quiere, esa plenitud. Porque es una plenitud, o sea, estamos plenos, estamos completos, estamos llenos, estamos rebosando en esa plenitud. Pero la plenitud no se acaba, no se ha acabado. Tenemos que sacar ese pensamiento de decir, hasta aquí estamos bien. No, hay mucho. Hay mucho todavía. Y terminando, concluyendo. 2 Timoteo 3, 1, 4. Gracias, Jesús. Ahora bien, nueva versión internacional. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Tenemos que tener cuidado no solamente de lidiar con personas así, porque ahí la vamos a encontrar en un transporte público, lo vamos a encontrar en un vecindario, lo vamos a encontrar en el trabajo, los vamos a topar en los colegios, lo vamos a topar en
todos los lados nosotros nos movamos. Pero la única forma, iglesia, que nosotros podamos transformar una persona con esas características es siendo nosotros transformados primero. Es la única forma. Porque si vamos a hablar de que aquí hay calumniadores, y eso sí fomentan un bosque, eso prenden toda Florida con la boca. Pero como yo me concentro más en lo que el calumniador está diciendo de mí, que lo que Dios dice de mí, entonces yo también voy a prender el otro estado. O sea, ahí nos prendemos los dos. Y queremos tener esa característica carnal, no espiritual, y decirnos como el tú a tú. Vamos a lo que vamos, pues. Tú a tú. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar este mundo si nosotros no estamos mostrando, dirigiendo no estamos dirigiendo a la forma que Dios nos mandó a nosotros dirigir, crecer, mostrar, amar? Entonces, si el mundo ya está lleno de todo esto que acabamos de leer, nosotros como iglesia no podemos estar mostrándonos en ese aspecto, sino más bien mostrar que yo soy maduro, que yo creo, que yo tengo fe y que transformado por la sangre de Cristo yo voy a seguir activando el mundo espiritual a mi favor para transformar el mundo espiritual que se está moviendo fuera. Sigue diciendo Romanos 12:2. Esto es un consejo que Dios dice hoy a la iglesia. Tómalo en el nombre de Jesús. Nueva traducción viviente. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Repito, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Examinemos en cada área de nuestra vida, acciones, pensamientos, motivación, para identificar si hay algo que no esté a la altura del estándar de Cristo. Cada día nosotros tenemos que estar actualizando, analizándonos, para poder ver si hay algo que está estorbando mi crecimiento espiritual. Todos los días, así como cada día tiene su afán, cada día tiene su porqué, nosotros también tenemos que examinarnos al punto de decir, ¿sabes qué, Señor? Creo que en esta forma no lo estoy haciendo bien. Ayúdame. Necesito ser transformados, pensar como tú piensas, actuar como tú piensas, declarar lo que tú declaras en la palabra. Es la única forma en que yo voy a seguir creciendo y no estancando ese crecimiento que queremos llegar a esa plenitud. Amada iglesia, no podemos llegar a esa plenitud si nosotros mismos ponemos negación en nuestras acciones. Muchas veces alguien le dice algo a usted y usted dice, no, yo no soy así. Eso se llama negación. Si usted se pone una coraza de negación, usted no va a recibir lo de Dios. Y si usted no recibe lo de Dios, no recibimos lo de Dios, no van a haber cambios, no van a haber transformaciones, no va a haber crecimiento. Y la iglesia del Dios va a pasar por crisis, porque nosotros como hijos de Dios, hijos de luz, no estamos abriendo el corazón a la palabra. Y Satanás se va a aprovechar. Hoy en día familias no están
No para que nosotros critiquemos, ni señalemos, ni juzguemos, sino para que oremos. Muchas veces ponemos nuestra mirada en las acciones de los demás, pero muchas veces tenemos nosotros conductas que tenemos que cambiar y no las estamos cambiando. Nos concentramos más en lo externo que lo interno. Me concentro en mirar lo que está pasando allá afuera con la familia tal, con la persona tal, en vez de mirar lo que yo necesito cambiar, necesito madurar, necesito crecer. Y el Señor trae esta palabra en esta mañana para que nosotros analicemos. Y no nos quedemos tranquilos, no pensemos que todo está bien, no pensemos que Satanás está acostado allá durmiendo. Satanás todos los días sale a hacer su función. Y la iglesia tiene que despertar. Estamos viviendo un tiempo de comodidad, que en la iglesia, de solamente creer y pensar que el solo hecho de venir, dar mi ofrenda, sentarme, irme a la casa, hacer mis quehaceres y venir el jueves y hacer lo mismo y venir el domingo y hacer lo mismo, pasan los meses, pasan los años y no crecemos. Necesitamos poner un alto hoy. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ciertamente siento que el sistema a veces me atrapa. En mi trabajo no me queda tiempo. Mis hijos, mi familia. No hago esas actividades espirituales con mis hijos, con mi familia. Ayúdame. No todo está perdido, iglesia. Yo sé que Dios habla a tiempo. Y cuando Dios habla a tiempo tenemos que tomar, actuar, para que Satanás no diga más adelante que teniendo usted una palabra tan poderosa, porque aquí predican palabra de Dios, teniendo una palabra tan poderosa, nosotros le demos lugar al enemigo con acciones y actitudes que no debemos, porque entonces no tenemos excusa. Antes decíamos, es que allá donde yo venía hablaban y predicaban de los testimonios que pasaban en la semana. Aquí no. Aquí se habla palabra de Dios para nuestro crecimiento, para nuestra formación. Y si nosotros no aprovechamos eso, entonces ¿qué será? Póngase de pie en esta mañana.